Ha dicho, es suya. Ya ha vendido Ucrania a Putin, que en Estados Unidos se dice en todas las televisiones que tiene Putin, cómo tiene cogido Putin a Trump, que ha hecho todas las cosas y sigue haciendo todas las cosas que hace, de vender Ucrania de forma miserable, Y ese es un reto que tiene la Europea. ¿Cómo hace que esa guerra termine? ¿Cómo hace que no se venda ese país? ¿Y cómo hace que no haya más invasiones y se respete el derecho internacional? Y en Ucrania no voy a hablar de ello porque me habéis oído mucho, pero ha habido 3 días, y lo vivo también en primera persona, porque tengo familia allí, ha habido 3 días donde no son las bombas. Lo más terrible, yo tuve 2 niños este verano aquí, ucranianos, de 7 y 11 años, y les pregunté, estuvieron en la playa, estuvieron conociendo España, y les pregunté cuando se iban, ¿qué es lo que mejor os ha parecido de España? Dice que por la noche no había bombas ni misiles. Fíjate. Porque todas las noches no podían dormir. Eso va a generar unas enfermedades mentales en Ucrania de cara al futuro, que son probablemente más terribles que la guerra. Y los rusos, esos son unos expertos en crear esa violencia y destruir el país, las viviendas, la infraestructura civil, etc. Ese es un reto de la Unión Europea. El otro reto de la Unión Europea, para mí, es Gaza. Es Gaza y es el problema palestino. Estamos asistiendo, y la Unión Europea ha sido absolutamente incapaz de protestar, de tomar medidas, de mi punto de vista, contra algo que empieza a aparecer, ya no crímenes de guerra, empieza a aparecer un exterminio del pueblo palestino. Y creo que ahí la Unión Europea tiene otro reto planteado que tiene que afrontar. Y tiene que afrontar, yo creo que con mucha rapidez. El tema está ahí. Y luego hay algo que no, y ya termino, había otros retos, pero hay algo que no termino. Tenemos que aceptar que la extrema derecha no es una amenaza, está ya. No es una amenaza, está ya. Por poner los datos ahí, la extrema derecha es la primera fuerza electoral en 7 países de la Unión Europea. Hungría, Polonia, Francia, Austria, Chequia, Italia y Países Bajos. Casi nada, primera fuerza política. Están aquí la segunda y la cuarta país por población. Y por potencia económica está Países Bajos, además de Francia, por supuesto, y demás. Segunda fuerza es en 6 países, 7 en primera fuerza, 6 en segunda fuerza en 6 países. Alemania, primera potencia europea. Suecia, para los socialdemócratas como yo, ese es uno de los temas que nos duele especialmente. Finlandia, Rumanía, Bélgica y Estonia. Ahí es segunda fuerza la extrema derecha. Y tercera fuerza es en 4. En uno recientemente, en Portugal, desde hace unas fechas. En España, en Portugal empatado con los partidos socialistas de segunda y tercera. En España, en Bulgaria y en Croacia. No hay que esperarla, está. Lo que tienen que hacerse es estudiar qué pasa y cómo se convive con esto. Perdonad que me ha alargado mucho. No te has alargado nada, fenomenal. Algunos temas lo han planteado los dos sobre los cambios que tiene que sufrir y que tiene que afrontar la Unión Europea. El sistema de decisiones lo has planteado. La política de defensa es otro que está ahí. Y ahí hay que decir una cosa. Los países de la Unión Europea, en el conjunto, gastan en política de defensa más de lo que necesitamos. Lo que necesitan es coordinación y organización. Pero el presupuesto de la Unión Europea en defensa es de 340.000 millones. Pero como dijo muy bien Borrell, copiando a un autor francés, tenemos ejércitos bursáis para enseñar. No tenemos ejércitos para respetar. Y se puede hacer, es posible hacer esa política de defensa. Esa es una parte. Pero yo ahí quería hablar, porque eso la planteáis mejor. Hay 2 temas. Uno, la guerra de Ucrania ha obligado a cambiar la política energética y el cambio ha sido tremebundo, espectacular. No hemos hablado de él, pero el cambio que provocó por un error alemán de dependencia del gas ruso. Pero eso, la guerra provocó un cambio que las energías renovables han dado un salto espectacular en estos 3 años, pero absolutamente espectacular, y que tenemos que profundizar y tenemos que seguir mejorando. Ese es un apartado que la Unión Europea tiene que avanzar en él. Y otro apartado que es importante son las grandes tecnológicas. Y hay leyes antimonopolio que la Unión Europea tiene que poner en práctica. Estados Unidos, antes de Trump, las estaba discutiendo en los órganos legislativos americanos, de que
la ley americana existieron ya la ley antitrust y la ley antimonopolio. Y no podemos permitir que 4 tecnológicas controlen todo el mundo, y además con unos locos presidiéndolas. Creo que la Unión Europea tiene que tomar medidas, y además ahí hay medidas también fiscales. Y la Unión Europea tiene que avanzar fiscalmente. Es el otro apartado que tiene que avanzar. Y no por lo que decía hoy Iván Redondo del cochecito y el pisito para el hijo, sino porque es una necesidad para mantener los servicios esenciales, los servicios públicos. También el pisito y el coche, pero los servicios públicos, que son fundamentales. Y ahí la Unión Europea tiene que dar y avanzar pasos. Y yo, un tema que está haciendo la Universidad de Harvard, que empezó ayer, que creo que te recomiendo, que creo que se debería adelantar. La Universidad de Harvard ha empezado un curso gratuito para todos los americanos por Internet para enseñar la Constitución norteamericana a los norteamericanos, para enseñar lo que es la división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. Y el otro tema que ahora no me acuerdo, con 3 temas, un curso, Harvard ha empezado desde ayer, para todo el americano que quiera. Pues creo que en la Unión Europea se comunica muy mal. Sí, a mí me parece muy mal la comunicación de la Unión Europea. Creo que es manifiestamente mejorable para la ciudadanía en general. Y que ahí, pero esto además sería un servicio, porque probablemente suspenderíamos todos a lo mejor si hacemos un análisis de este tema en la Unión Europea y en España también. Me parece una iniciativa de Harvard que se puede copiar incluso, se puede copiar. Porque en Estados Unidos, yo los veo muy positivos a vosotros. Yo en Estados Unidos lo veo francamente decidido a olvidarse de Europa, a crear unas alianzas nuevas, absolutamente, donde Europa somos un obstáculo, no una ayuda, y que Europa tenemos que caminar solos y tenemos que ser conscientes de nuestro camino y buscar nuevos aliados.